Nos escuchan mejor, Siempre. me oyen. Mal. He estado viendo las entrevistas que has publicado de toda la gente que ha pasado por este jacuzzi, así que estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Busquen un marido latino ya. Arriba los latinos. Es el momento. Hay gente que me destruye y que dice, tienes la nariz operada, eres feo y todas esas cosas. Gracias a toda la gente que me dice cosas positivas, levantando la autoestima cada día, un poquito. Llegué a Ibiza Me pone la puerta grande. con el team Bob Sinclair bailando en Pachá, París. Hay un nivel de queerness, de rareza en los espectáculos. Me acuerdo haber ido a Berlín con Víctor Run a la premiación de los Justlaval. Salud. Salud. Al final, La gente se llega a comprender, si no, body language. Me sorprendí de tu nivel de creatividad. Me sorprendí tu nivel de profesionalismo, tu nivel de detalle, tus ganas de que las cosas resulten bien. Me pareció increíble. Superaste todas mis expectativas. no, muchas gracias. Superaste todas mis Muchas expectativas, gracias. de verdad. Y si hay música, ya es perfecto. Bueno. Tenemos hoy a un actor polifacético. Aunque aparentemente parece oriental, es latinoamericano. En La Casa de Cartón me ayudó a la hora de dirigir la parte de los policías. Y además de buen compañero, es una gran persona. Esta noche tenemos en el jacuzzi al actor Pablo Bravo. Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? Cuidado que me cae. Una bañera, no te aprietes. Pues nada, ponte cómodo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? La primera vez en tu jacuzzi quiero agradecerte por la invitación. Para que la gente no piense que soy raro, Ajá. voy a usar la gorrita porque no sabes lo que he hecho. ¿Qué hiciste? Me he hecho un implante capilar porque quería cambiar la forma de mi frente. Así Oh. de preocupado soy de mi imagen. En realidad soy un poco inseguro. Soy un poco inseguro y tenía la frente cuadrada, ahora la tengo un poquito redonda, pero hay que esperar hasta los resultados. esperar los resultados. Así que no piensen que soy tan raro, me meto al jacuzzi con gorrito porque ya lo saben. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal estás? Bien, de visita en Barcelona, contento. Barcelona siempre me ha gustado. Pienso que voy a mudarme a Barcelona, todavía no es tan fácil, así que vamos a ver. Si todo resulta bien, pronto seré un vecino tuyo. Muy bien, me alegro, hombre. Siempre es bueno tener a las estrellas de aquí en Barcelona, que se está convirtiendo además en una ciudad bastante importante en el mundo de la industria. Increíblemente, desde los Estados Unidos hay gente que prepara su trip, su viaje a Barcelona, porque acá está mucha gente produciendo. Increíble cómo este tiempo extraño en el que hemos pasado ha hecho que mucha gente se dirija hacia el trabajo, publicar su cuerpo, monetizar su cuerpo, monetizar su vida. Ha cambiado la vida de muchos. También su desarrollo artístico, ¿no? El plan de producir, de editar, de todo esto, cosas que mucha gente, me incluyo yo, no tenía explotado y ahora mismo pues lo estamos explotando, pues bueno, además como esto que estamos haciendo, ¿no? Una entrevista Exactamente. en un jacuzzi y bueno, como si fuera un talk show. Se han creado plataformas nuevas, así que es el momento, si quieren empezar en el... Hay más plataformas que nunca para mostrarse no solamente el lado, sino también el lado humano como este, ¿no? Exacto. Eso se hace también para conocer un poco a la gente que se dedica a ello, a los amateurs también. Tengo invitados amateurs para que se vea un poco pues cómo que piensan, ¿no? Qué hacen, sino que al mismo tiempo se vea cómo se desarrollan ellos como actores, ¿no? Exacto. Muy bien, pues comenzamos con la entrevista. Dale. Desde que eres productor y actor de cine para adultos. Eres modelo, bailarín, showman y realizas fotografía como hobby. ¿Con cuál de estos trabajos te sientes más cómodo? Definitivamente con la producción. El hecho de planear algo, de verlo realizado en video, es un proceso que me da mucha alegría.
Yo, mi trabajo de sueño era producir videos musicales, eso es lo que yo pensaba. Cuando yo veo un video de Nicki Minaj, Lady Gaga o cualquier otro artista, lo que ustedes están haciendo es disfrutar con el resultado final, y yo estoy pensando, ¿por qué decidieron que los bailarines tengan zapatos rojos? ¿Por quién decidió que esto se grabe en un garaje? ¿Quién decidió que esos accesorios del fondo sean dorados? Claro. Todo eso es algo que la gente no ve de primeras y es lo más importante. no es por azar que las cosas están ahí, alguien lo ha decidido, lo ha pensado, lo ha meditado, y ese trabajo es increíble, es bonito. Ahora ver tanta producción, el porno no se limita solamente a la penetración, porque ahora se vende toda una fantasía en torno al porno, y eso me parece alucinante. Es por eso que he llegado al porno, porque me permitía explotar este lado audiovisual, que es lo que más me interesa. También eres muy laborioso con la aguja y el dedal, tanto que mucho de tu vestuario se debe a esa gran desenvoltura que tienes. ¿De dónde viene ese don por la costura? Mi madre es diseñadora de modas, costurera, entonces yo vengo de un pueblo donde no hay centros comerciales, no hay grandes marcas. Entonces en Navidad, Año Nuevo o fiestas especiales la gente va donde la costurera llevando una foto de internet o un recorte de una revista y dice, quiero eso. Y mi mamá tenía el trabajo de buscar telas, coser, entonces yo me pasaba las Navidades, las fiestas especiales, cuando la gente se hace ropa especial. Me pasaba las Navidades doblando bastas, planchando cosas, cosiendo aplicaciones. Es de ahí donde surgió esta habilidad con la aguja y el hilo. Y cuando llegué al baile exótico, encontraba muchas marcas, pero yo soy un poco pluma, un poco cabaret. Entonces, para tener ese punto exacto de mi vestuario, decidí empezar a hacerlo yo mismo. O customizaba algo que ya encontraba hecho, lo customizaba a mi estilo, o empezando desde cero me hacía algún vestuario que me interese. Es más interesante porque al final te da algo especial, ¿no? Que además que tienes tú, la que te Me da algo único. Muy bien, antes que me pase como siempre, que ofrezco la bebida al final de la entrevista porque se me olvida, ¿qué quieres tomar? Una cervecita, por favor. ¿Una cervecita? Muy bien. Bueno, mientras tanto me respondes a esta tercera pregunta. Participaste en 2 reality shows en televisión peruana, en la que quedaste las 2 veces en segundo lugar. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, me metí al clásico Gran Hermano que tuvo la franquicia en Perú y participé 2 veces. La primera vez como un desconocido, como una persona peruana cualquiera. Me fue muy bien, llegué hasta el segundo lugar, quiere decir que llegué hasta el momento final en el que dicen y el ganador es... Y te quedas tú ahí que y me quedé en segundo lugar. Bueno, luego de esto hicieron un All Stars, como los más conocidos de todas las temporadas, me invitaron, eso ya era increíble para mí. Y esa vez también quedé en segundo lugar. O sea, compartiendo experiencia con algunos primeros puestos, ¿no? De otros años. Pero todo eso ha hecho la persona que yo soy. Muchas gracias. Todo eso ha hecho la persona que yo soy un poco insegura. Porque, ¿sabes? Cuando estás... Cuando pero dices, eso te tiene que dar seguridad, quedar segundo. He trabajado igual que esta persona. La gente me ha apoyado igual que han apoyado a esta persona. Llegas hasta el momento final y cuando estás a un pelo te dicen segundo lugar. Todo eso me ha causado un poco de inseguridad. Por eso he llegado al sintiendo un poco de inseguridad. Me parece increíble que una persona tan insegura como yo, de su físico en general, esté trabajando en el... Pienso que eso ha sido un desafío para mí, trabajar en el... Salud. Salud. ¿No crees igualmente que mucha gente que se dedica al cine comercial, como al baile, como son inseguros? ¿Tienen mucha inseguridad? No solamente tú, sino en Yo general. creo que sí. Por ejemplo, desde las redes sociales. Desde las redes sociales se cuestiona mucho a las personas que muestran su cuerpo, sus curvas, sus atributos. Se les critica y cuando a mí me critican, pienso que no se dan cuenta que yo mismo me estoy haciendo autoterapia. Porque cuando yo muestro mi cuerpo, no es porque diga tengo el mejor cuerpo. Muestro mi cuerpo porque quiero que la gente me diga qué bonito, qué lindo. Y eso afirma un poco mi personalidad insegura. Entonces, no es que me muestre porque me sienta exquisito. Me muestro para ver qué opinan. Entonces,
ese es el juego en el que toda la gente que decide mostrarse tiene que meterse. Aceptar las críticas constructivas, que también hay gente que me destruye y que dice, tienes la nariz operada, eres feo y todas esas cosas. Trato de no ponerles atención, porque si les pondría atención estaría muy deprimido. Claro. Gracias a toda la gente que me dice cosas positivas, aunque no lo imaginen, me están levantando la autoestima cada día, un poquito. Las críticas siempre son buenas. Pienso, si son malas y son constructivas, a mí me gusta también que me digan las cosas malas, no solamente las cosas buenas. Realmente me gusta, incluso a veces, porque sé que hay gente que te puede criticar en algo, pero quiero saber por qué lo critican, por qué crees eso, qué crees que tengo que mejorar. No que digan, que no sé, no. Que, o sea, no solamente te tachen tu trabajo, exactamente, te digan, por qué puedo mejorar. De hecho, incluso con las entrevistas, al principio pues no tenía el micrófono que lo tengo desactivado, vale, pues cortamos. Ok, hemos vuelto otra vez con micrófono. ¿Nos escuchan mejor? ¿Me oyen? Siempre hay fallos, pero bueno, que esto se hace en plan amateur, no se hace en plan profesional, entonces hay que valorar también eso un poco, que se haga con ese... ¿Cuál crees que ha sido tu punto álgido en tu carrera? El punto de explosión para llegar a donde estás ahora. Pienso que fue Macho Factory, mi relación con Serge de Macho Factory. Como siempre recalco, el mundo del no es solamente, hay un lado humano que hace que esto sea entretenido. Entonces, cuando conocí a Serge, por ejemplo, de Macho Factory, él me ayudó con muchos contactos, gente que no para decir dale trabajo a él, míralo. Entonces, gente que tal vez jamás hubiera dirigido su mirada hacia mí, me ha visto, me interesa, ven, colabora conmigo, ven, trabaja conmigo. Así es como ha crecido el personaje Pablo Bravo, que después ha dado origen a la marca Bravo Fucker, ¿no? Al llegar a Europa, trabajaste como bailarín en mi segunda casa, Ibiza. ¿En qué discotecas bailabas y cómo fue tu experiencia en la isla bonita, blanca y mágica como es Ibiza? Y si sentiste ese magnetismo que tiene la isla. Sí, yo venía desde Sudamérica. Mi sueño de migrante era llegar a Ibiza, bailar en Ibiza. Primero llegué a Palma de Mallorca, que es lo que más se acercaba, porque Ibiza era muy caro para mí. Llegué a Palma de Mallorca, empecé a bailar en Palma de Mallorca, me contacté con algunos bailarines, con el staff de Bob Sinclair. Bob Sinclair me vio, le gustó y entonces fue él que me invitó a Ibiza. Entonces llegué a Ibiza por la puerta grande con el team Bob Sinclair bailando en Pachá. Entonces después de yo cambiarme en baños donde me decían cámbiate para el show, llegar con un staff se ha tratado como un rey. Me gustó mucho Ibiza para mi afán de crear, porque luego ya quería no solamente bailar, quería crear puestas en escena, quería hacer música, quería mostrar más de mí en realidad. Entonces, pero Ibiza fue una experiencia genial. Yo pienso que en el año 2022 va a pegar fuerte Ibiza, porque la gente lleva 2 años ya esperando a ir a Ibiza. Hay mucha gente que va cada año o salta un año, pero siempre que van siempre a Ibiza. Eso que este año que viene va a ir todo el mundo a Ibiza. Y va a ser algo espectacular, seguramente. ¿Lo sentiste el magnetismo de lo que tiene la isla, de lo que se habla de ahí? O sea, que es algo mágico, que es algo que la gente siente, que o te echa o te acoge. Desde el aeropuerto, la gente que está llegando llega ya predispuesta a la fiesta, a crear momentos inolvidables. Esa energía se nota, sí. Estás establecido en Francia, concretamente en París, donde te dieron uno de los mayores premios de tu carrera. ¿Por qué decidiste instalarte en ese país europeo, justamente un país donde no se habla español? Migrar siempre es un poco tomar decisiones. Mi primera intención al momento de emigrar fue España, Ibiza, empecé con Palma de Mallorca, luego vine para Barcelona, pero en Barcelona existe mucho en Barcelona la cultura del cuerpo perfecto en los espectáculos. Las fiestas que conocemos como la Wii, todas esas grandes fiestas, contratan solamente a chicos muy musculosos. Sí, más que bailarines, chicos musculosos. Chicos muy musculosos. Entonces yo no soy musculoso, tengo un poco de pluma, como te decía, tengo un poco de cabaret.
soy un poco drag queen en mis performances, entonces no encontré un lugar donde yo encajara también. En París hay un nivel de queerness, de rareza en los espectáculos que me permitía ser más libre. Y encajar más ahí. Y yo ya hablaba un poco francés, había estudiado 2 años antes de venir, entonces dije voy a ir a donde los latinos no van. Claro. Así en todos los aspectos, en el baile, en los espectáculos, era como uno de los pocos latinos en Francia, entonces yo pienso que ha formado parte de mi éxito, porque si hubiera quedado solamente en Barcelona me hubiera tenido que enfrentar a todos esos grandes cuerpos que están en el medio. Bueno, igual también te hace diferente, también, que eso también hablamos que siempre te identifica más, ¿no? Ser diferente alrededor de mucha gente igual. Sí. ¿Te has sentido discriminado en la industria porno en Europa por ser latino? No me he sentido discriminado, me he sentido... Se ha vuelto dirigido al internet. Ya la gente no compra DVDs, no paga por ganar. Todo está en internet. Entonces el internet trabaja con hashtag. Tienes que tener un hashtag para existir. Eres un hashtag twink, eres un hashtag daddy, eres un hashtag bad boy, eres un hashtag... tienes que tener un hashtag para existir. Entonces, cuando yo llegué acá, era el hashtag latino. Tenía todos los clichés que correspondían para esa categoría. Un chico tatuado, un chico latino, un chico sin tapujos. Era el clásico bad boy latino y eso me funcionó muy bien. Pero después, cuando empecé a hacer castings, me di cuenta que tenía que rellenar esas características de bad boy musculoso, de mucha excesiva masculinidad. Esa fue una de las razones que me llevó a crear mi propia marca. Pero en realidad, como te digo, no me sentí discriminado, pero yo utilicé eso a mi favor para tener más trabajo y poder crear mi propia marca para luego controlar eso, ¿no? ¿No crees que a lo mejor en unos premios del cine europeo, al ser latino, digamos que te sientes más como secundario y dan premios, por ejemplo, a actores europeos y a los latinos los tienen como más... Sí. Como ocurre en Hollywood con los actores latinos, ¿no? También comerciales. Sí, pero ha pasado que han llegado personalidades muy grandes como Victor Rum. Me acuerdo haber ido a Berlín con Victor Rum a la premiación de los Hustlaval cuando nunca antes un latino había sido nominado. Fui apoyando a Victor Rum, que había sido nominado como mejor actor del año siendo latino, y toda la comunidad europea que estaba invitada ni siquiera consideraba que podía ganar, y ganó Victor Rum. Entonces el año siguiente ya estaban nominados muchos otros chicos latinos. Entonces es una evolución. Pienso que ahora los latinos se han apoderado del porno. Del porno, como de la música. Como de la música, como de la moda, como del lenguaje. Busquen un marido latino y ya. Arriba los latinos. Es el momento. Victor Rum dice de ti que eres un icono para los países latinoamericanos. ¿Te sientes presionado con esa responsabilidad de ser un referente para tanta gente? No me siento presionado porque creo que la gente no me toma muy en serio. Cuando tengo alguna responsabilidad grande me sentiré presionado. Por ahora tengo un nicho, un público al que tengo que complacer, que es el público que me sigue hace mucho tiempo. ¿Con qué actor no volverías a trabajar jamás? Pero es que si te digo me van a odiar. Oye, tienes que mojarte, sé atrevido. Si no vas a volver a trabajar con él, ¿qué más da? Va a caer un poco también de chicha también aquí. ¿Qué te digo? No. Y si no lo conoces, le voy a dar promoción a alguien que no quiero trabajar nunca. Por una promoción. Un productor francés que no me respetó, no volverá a trabajar conmigo. Pero no voy a decir su nombre. Te preguntaba por actor, o sea, en el sentido de que no haya química, que no haya nada. Ah, fue actor antes. Fue un actor. Pero la experiencia fue como productor, la que tuvo contigo. No, fue como actor, sino que él producía la escena. Vale. Entonces no me trató bien, consideró que yo no valía lo suficiente. Ahora estás en Barcelona grabando virtual. Explica a los espectadores cómo es esto del virtual y cómo pueden acceder a él. Bueno, el mundo está cambiando, las tecnologías están cambiando y no es la excepción. Ahora existen marcas que están haciendo el
3D, el que se utiliza con las gafas de realidad virtual. Ajá. Entonces, desde el punto de vista del espectador, el espectador tiene la libertad de, por ejemplo, decidir qué es lo que va a mirar en la escena. Oh. Y para eso no nos limitamos a grabar la escena, sino todo el ambiente, porque el que está viendo podría decidir no mirar aquí, sino mirar para allá. Wow. Y se graba desde el punto de vista del cliente. Ajá. Entonces, el espectador vive la experiencia en primera persona. ¿Y la gente cómo accede entonces a esto? Porque desde su casa una televisión normal no se puede, tiene que ser una televisión 3D. No, tienen que tener las gafas de realidad virtual. Ajá. ¿Y una televisión 4K, imagino, o 8K? No, es que solamente funciona en las gafas de realidad virtual. Da igual la televisión que tengas. No, da igual la televisión porque no. El efecto está diseñado, hecho y programado para las gafas. Bueno, pues ya tenemos en un futuro pues películas en 3 dimensiones, ¿no? Wow, que te sale Pablo de la televisión. Además de tus muchísimas facetas, también viniste a grabar música con un productor musical. ¿Qué tipo de música haces y qué será lo próximo? Porque ya has hecho de todo. Felizmente no trabajo con ninguna productora que decida lo que yo hago, porque musicalmente me gustan muchas cosas. Empecé con la música electrónica, con Esteban López, un DJ muy conocido. Empecé haciendo música electrónica y luego dije, pero si eres latino, muestra algo de lo que tú eres. Porque hice música electrónica para introducirme justamente al mercado, a la vida nocturna europea. Pero el reggaetón está mandándolo todo, así que me reuní con Mangel, un productor latino también que vive en Barcelona. Empecé a hacer música. No soy un cantante, soy un entertainer. Entonces la música ha sido solamente un pretexto para subirme a los escenarios, porque cuando me decían... Y tener algo más, ¿no?, que exponer, no solamente bailes. Cuando me decían como actor, ven a hacer un show aquí, me limitaba a... Pero ahora me dicen, ven a hacer un show aquí, y digo, oye, puedo bailar, puedo cantar, mira esto, escucha esto. Y como me he preocupado de hacer un trabajo de calidad, entonces la gente no lo rechaza y dice, bueno, está bien, haz eso. Claro. Y empecé a hacer entonces cada año una canción para poder presentarme en los Hustlaval, en el Salón Erótico, en todos los festivales donde podía, en las temporadas de verano que hay mucha fiesta en Europa. Entonces he parado durante 2 años, ahora estoy en Barcelona nuevamente grabando nueva música, porque esto se va a reactivar, la vida nocturna, la vida social va a empezar a funcionar como antes, entonces voy a estar preparado con nueva música para ustedes. Muy bien, estamos esperando a ver cómo suena esa música, ¿no? Como cualquier artista que se precie, los actores también hacen tours por varios países, ¿no? Tú tienes uno programado por Asia próximamente. ¿Cómo se prepara ese tipo de giras? ¿Tienes manager? ¿Lo haces tú mismo? ¿Te contactan? Lo hago yo mismo gracias al Twitter. Podemos contactar en forma real a gente en todo el mundo. Entonces, yo ya he estado en Tailandia y Filipinas y me reconocían más que en mi propio país. Wow. En el semáforo la gente me decía, perdona, ¿eres Pablo Bravo? Y decía, ¿y tú cómo me conoces? Ay, la gente me seguía en Twitter. Claro. Igual hay que pensar que son territorios muy grandes, entonces son poblaciones que consumen y que tal vez están curiosos de esta nueva onda de los latinos. ¿Cuántos seguidores tienes en Twitter? Ahora estoy en 470.000. Mucho, esto es mucho, ¿no? Para un actor de cine para adultos es muchísimo. Sí, estoy feliz. Hace 5 años que he creado esta cuenta de Twitter. ¿Quieres fijar tu residencia en Barcelona? ¿Qué tiene Barcelona para convertirse en la cuna del cine en Europa? Pienso que en algún momento todo ha coincidido para que Barcelona sea el epicentro en este momento. Muchos actores viven aquí, muchas productoras trabajan aquí, muchas marcas trabajan aquí. Es una ciudad fácil de vivir, fácil de adaptarse. ¿Qué es el catalán?
pese al catalán, bueno, pero ahora lo mismo, yo hablo español nada más, no hablo catalán, no sé decir nada en catalán. ¿A que se puede vivir? Yo hablo catalán, pero porque es catalán, pero a que se puede vivir en Barcelona sin hablarlo. Se puede vivir aquí. Depende de lo que te dediques, a lo mejor, ¿no? Pero creo que se puede estar, y la gente, si hablas en español, te responde en español. De todos modos, yo estoy acostumbrado a hablar en inglés, en francés, en español. Se puede hablar en cualquier idioma, al final. La gente se llega a comprender, si no, body language. Exactamente, es el mejor lenguaje. ¿Cuál es el momento más surrealista que has vivido como actor profesional? El momento que has dicho, ¿esto qué es? O reírte, o de asco, de lo que sea, algo que sea Ponga horrible. música de espera. Tin, 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 tin. Me acuerdo, cuando llegué a Francia no tenía papeles y estaba empezando en el... Y un productor me vio y me dijo, voy a hacer una versión de 60 sombras de Grey. 60-50. Esa. No, es que la película en porno se llamaba 69 sombras de Grey. Bueno, claro, más. Esa era la versión. Bueno, entonces me dijo, y quiero que seas el protagonista. Y yo en mi francés básico en ese momento le dije, ¿estás seguro? Mira que mi francés no es bueno. Me dijo, no, vamos a demorar un poquito en grabarlo, pero va a funcionar. Y yo acepté, pero no tenía en cuenta lo grande que este hombre estaba planeando su producción, porque alquiló una casa, pagó a los modelos por una semana para estar encerrados en una casa mientras se hacían las escenas, alquiló una casa gigante y tenía un equipo que grababa para él, y yo me equivocaba cada 2 minutos en el francés. Corte, te juro que hicieron un video backstage que era más duradero de lo que era la película en sí. Y entonces eso fue surrealista para mí. Eso fue una inyección de energía, porque pensaba, estoy aquí casi haciendo el ridículo y estas personas creen en mí. Bueno, ya avisaste, ¿no? Yo me equivocaba y me decía, no importa, vamos de nuevo. O veías a los otros actores tratando de enseñarme cómo pronunciar bien lo que tenía que decir en francés. Y eso me pareció increíble. Total y eternamente agradecido a Stan, este productor que me dio la primera oportunidad. Qué bueno tener gente que cree en ti, ¿no? Sí. También actuaste en lugares donde han pasado grandes celebridades. ¿Cuáles han sido las mayores estrellas con las que has coincidido? ¿Y qué impresión te has llevado de ellas? En esa lista podría poner a Antonio Viaggi, a Armond Rizzo, a Brent Everett, a Tim Kruger y a toda esta gente que no incluye a Víctor Rum, porque Víctor Rum casi que empezó conmigo. Se volvió famoso instantáneamente y trabajar con ellos fue increíble. Me di cuenta que en la vida todo puede ser un círculo. Total. Todo puede ser un círculo. Entonces, cuando yo me veía trabajando con ellos, en algún momento mi cerebro decía, es real, no los estás viendo en Xvideos, no los estás viendo en Xvideos. ¿No? Estás ahí, son gente que sabe que tú existes y que te considera para trabajar con ellos. Eso fue genial. Como Amanda Lepore, con la que me tocó trabajar en París, como Bob Sinclair, con el que me tocó trabajar en Ibiza, así. Los más populares suelen ser ellos. Sí. Tienes canales como YouTube, OnlyFans, Just for Fans. ¿Qué nos encontramos en estos canales? ¿Qué no nos encontramos en tu web, bravofucker.com? En OnlyFans, bueno, OnlyFans es una plataforma que te permite publicar todo con muy pocas restricciones. Entonces, por OnlyFans estoy publicando mucho material 4 veces por semana. En YouTube publico menos, porque en YouTube publico mi lado humano, la música, entrevistas, un poco de viajes. Entonces, si yo pudiera recomendar a la gente, me gustaría más que me vieran en YouTube que en OnlyFans, porque
Tal vez en OnlyFans les voy a calentar, pero si me ven en YouTube se van a dar cuenta que soy una persona adorable y me van a querer. Bueno, pues aquí debajo vamos a poner la dirección de YouTube. Sí, por favor. Para que conozcan su canal también. Trabajaste conmigo en la película La Casa de Cartón. ¿Qué experiencia tuviste en esta producción? Y bueno, he de decir también que tuve una gran ayuda de él, porque ha sido una de las pocas producciones que he realizado y me ayudó bastante en lo que es la hora de hacer el guión, hacer un poco los planos que íbamos a hacer y todo esto. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Déjame decirte que me sorprendí de tu nivel de creatividad. Tengo que ser sincero, yo antes de eso te había visto algunas veces cuando alguien compartía videos tuyos o compartía momentos contigo, pero no me había fijado en tu trabajo. Y yo llegué a la grabación ese día como pensando un día más frente a cámaras. Me sorprendí tu nivel de profesionalismo, tu nivel de detalle, tus ganas de que las cosas resulten bien. Me pareció increíble y agradecí el hecho de que los actores que ese día trabajaron con nosotros hubieran estado a la altura, porque hubiera sido triste toda tu dedicación con gente que no valía la pena. Sí. Claro, la verdad es que tuve suerte porque las personas elegidas fueron... Cuando terminamos esa grabación dije, wow. Ese día me acuerdo haber estado enviando audios a mis amigos de París diciendo, no te imaginas, vine a grabar solamente con alguien y terminé haciendo una superproducción. Estoy muy feliz y desde aquí te digo mi admiración por tu trabajo. No me superaste todas mis expectativas. Oh, muchas gracias. Superaste todas mis expectativas, de verdad. ¿Y no ves, por ejemplo, que una producción así que es amateur pueda estar, digamos, a la altura de una producción de una productora, digamos, a la hora de competir, por ejemplo, en unos premios? Que algo así que se haga más amateur, pero que al final se pueda comparar a una producción, pueda estar al nivel en unos premios, por ejemplo, que una productora. ¿O crees que las productoras influyen mucho a la hora de nominar en unos premios, por ejemplo? Influyen mucho a la hora de nominar porque todas las premiaciones son, de cierto modo, un proyecto de colaboración. El que decide hacer un premio necesita colaboradores, claro. Colabora con marcas, con empresas. Gente que da dinero, digamos, ¿no? Tal vez queda un poco rezagado el trabajo de los independientes, como en Hollywood, tanto cine independiente que queda rezagado. Igual en las premiaciones en Europa hay mucho trabajo independiente que queda rezagado, pero el OnlyFans ha ganado tanta popularidad, el OnlyFans y el Just for Fun. Entonces, este trabajo independiente de gente que hace buen material todavía no está siendo premiado como se merece, creo yo. Debería haber unos premios para cine independiente también. Yo pienso que el mismo OnlyFans debería crear su propia premiación y Just for Fun y todos deberían crear su propia producción porque... Eso al final le da alas un poco a la gente que hace buenas cosas, ¿no? A seguir haciéndolas. Y le da un incentivo a la gente, un reconocimiento... que lo que están haciendo está bien y que sigan por ese camino. ¿Qué te ves haciendo en un futuro? O sea, ¿qué piensas que vas a hacer el día de mañana? Tal vez hacer planes turísticos, llevar gente desde Europa a vivir una experiencia única, divertida, diferente en la selva. Así que eso es lo que planeo. ¿Una película? La primera que venga. The Good Man. ¿Actor? Johnny Depp. ¿Actriz? Penélope Cruz. ¿Un disco? Michael Jackson Thriller se llama ese disco. Ese. ¿Una cantante femenina? Rihanna. ¿Un cantante masculino? Freddie Mercury. ¿Una ciudad? Barcelona. ¿Una comida? Comida peruana. Pero un plato en específico, el lomo saltado. Qué bueno, no lo he probado, pero el ceviche me encanta. Sí. ¿Un país? Primero que venga, ¿no? ¿Qué más te guste? Tailandia. ¿Una diva? O sea, la diva. Amanda Lepore. ¿Qué detestas en alguien? La falta de seriedad. ¿Y qué admiras en alguien? Compromiso. ¿Qué es lo que menos te gusta de ti? Inseguridad. ¿Y qué es lo que más te gusta de ti? El no rendirme. ¿Un sueño en la vida?
que la gente me vea como yo soy, porque dentro de mi inseguridad, de las capas que pongo para protegerme de los demás, yo sé que soy una buena persona, sé que actúo bien con los demás. No se está tomando el tiempo de ver que soy un ser humano adorable. Encantado de tenerte en el jacuzzi. Muchas gracias, discúlpame por haberme demorado tanto en venir. Bueno, tenía muchas ganas de estar aquí. aquí. Normal. He estado viendo las entrevistas que has publicado de toda la gente que ha pasado por este jacuzzi, así que estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Gracias.